Se ha dado paso al asambleísta proponente de este proyecto de resolución para expresar solidaridad y admiración al heroico sacrificio pueblo de Guayaquil en el centenario del 15 de noviembre de 2022. Escuchamos al legislador. El 15 de noviembre de 1922 es una fecha realmente triste y de triste recordación, pero con un significado muy importante para la clase obrera ecuatoriana. Se produjo una de las páginas más dolorosas de la historia nacional y al mismo tiempo uno de los acontecimientos más trascendentales de la vida organizativa de nuestro país, con un significado muy importante por cuanto a causa de la represión brutal ante un telegrama que ordena al general Enrique Barriga Larrea, el señor presidente de ese entonces, doctor José Luis Tamayo. La represión brutal ante un paro o huelga general por sus reivindicaciones sociales presentado por los trabajadores y artesanos de Guayaquil, donde lo único que exigían era la liberación de los compañeros detenidos. En tal virtud se produjo la matanza alrededor de 1000 personas en cálculo del historiador guayaquileño Alfredo Pareja Diez Canseco y de muchas víctimas más, según otras fuentes de narración. La historia sindical con razón recuerda como el bautismo de sangre de la clase obrera ecuatoriana, que en ese aciago día el historiador Osvaldo Albornoz Peralta, en base a una prolija investigación histórica y documental, estima que de 200 a 300 víctimas eran trabajadores que laboraban en la ciudad portuaria y se encontraban en la movilización. En esas circunstancias fatales, el número de muertos fue tan grande que no hubo cupo en el cementerio de la ciudad y se recurrió a enterrar a muchas personas fallecidas en fosas comunes tras el Cerro del Carmen. Se narra además que al no caber las víctimas ni en el cementerio ni en las fosas comunes, tras ese Cerro del Carmen, incontables cadáveres fueron lanzados al río Guayas, abriendo sus estómagos para que no flotaran y vayan esos restos en lento y silencioso cortejo hacia las aguas del Océano Pacífico. Situación tan dolorosa que dio origen a la novela Las cruces sobre el agua del escritor Joaquín Gallegos Lara. En consideración, las organizaciones populares en cada aniversario de esta fecha tan penosa colocaban cruces sobre las víctimas, estas cruces con flores en calidad de ofrendas luctuosas sobre las aguas del río. Debemos considerar que a pesar de estos hechos lamentables, que sin las luchas de los pueblos y las organizaciones sociales no hay victorias. La oligarquía siempre tratará de olvidar, pero distinguidas y distinguidos asambleístas, es un deber
moral y humano que la Asamblea Nacional, a nombre del pueblo ecuatoriano, exprese su solidaridad histórica. Esa solidaridad histórica con el pueblo de Guayaquil y del Ecuador, en este centenario de tan terrible acontecimiento, siendo un compromiso honrar la trascendencia histórica del 15 de noviembre de 1922. Señor presidente de la Asamblea, dígnese ordenar a través de la Secretaría se dé lectura a la moción presentada por escrito y al mismo tiempo solicito muy comedidamente se proceda a la votación respectiva del Pleno de la Asamblea Nacional. El asambleísta Joel Abad ha solicitado al presidente de la Asamblea que se dé lectura a la moción presentada y en lo posterior se tome votación de la misma. Vamos a escuchar si es que esta moción ha sido presentada de este proyecto de resolución para expresar la solidaridad sobre lo sucedido en el centenario del 15 de noviembre de 1922. El presidente ha explicado que se abre el debate y se ha dado el uso de la palabra a la